Buenos días, muchas gracias por la convocatoria, antes que nada. Y bueno, voy a hablar de mi experiencia desde que fui designada en esta fiscalía, especializada de drogas en Quilmes, que tiene su brazo en la ayudantía fiscal de Berazategui. Esto fue en el año 2015, pero bueno, anteriormente fui fiscal criminal en Florencio Varela. Me ha tocado la especialización y el desafío era cómo llevábamos a cabo esta especialización, o por lo menos yo cómo me hacía cargo de ello, y para eso tomé los fundamentos de la Ley 26052. Esto es la inmediatez, la celeridad y la eficacia para la investigación de las causas de narcotráfico en los últimos escalones de toda la cadena de narcocriminalidad. Bien, ¿cómo llevábamos a cabo ello? Como primera medida, con metodicidad en el trabajo. La metodicidad la volcamos en protocolos de actuación. Nosotros desde la Fiscalía armamos protocolos de actuación e hicimos mesas de trabajo con los distintos, soy medio petiza, con los distintos jefes departamentales y distritales, a los que bajamos los lineamientos de investigación. ¿Esto qué significa? Que para tener eficacia en esta investigación de narcomenudeo barrial, necesitábamos tener determinadas pruebas. Y para ello contábamos tanto con la Policía Bonaerense como con la Policía de la Delegación de Narcotráfico y las distintas fuerzas investigativas que echamos mano. Esto es Gendarmería, Policía Federal, Prefectura, pero todos con un mismo protocolo de actuación, con las mismas pruebas, obviamente adecuadas a cada caso en particular. Este es uno de los protocolos que salió desde nuestra Fiscalía recientemente, el año pasado, después de investigar la forma y las pruebas que íbamos colectando en el primer año y medio. El otro protocolo que también pusimos en marcha es un protocolo de actuación para la Fiscalía, tanto para la Fiscalía como, obviamente, para la ayudantía fiscal de Berazategui. Nuestras causas deben tener determinadas pruebas ratificadas en sede judicial. Esto es, toda la etapa investigativa hasta que el ayudante fiscal, conjuntamente obviamente con el titular, ¿no?, pide el allanamiento, tiene que estar ratificado por el mismo personal que lo investigó. Ahora bien, esto es una manera de declarar bajo juramento en la Fiscalía que todo lo antedicho es real, es cierto, y evitamos de esta manera nulidades y suspicacias, tomando un poco en consideración y evitando actos de corrupción en la medida de las posibilidades, ¿no? Luego, con posterioridad al allanamiento, también protocolarizamos las medidas probatorias y entre ellas es la ratificación de todos los testigos que participaron, testigos civiles que participaron de los distintos procedimientos, sea de un allanamiento, sea una interceptación en la vía pública, pero los testigos civiles deben ratificar en la Fiscalía y de esta manera se evitan nulidades y se evitan actos también que no existieron, ¿sí? No solo en ese allanamiento en el cual procedimos a la detención de un fulano, sino que al secuestro de droga y la forma en que se secuestró esa droga. ¿Esto qué implica? Que esa causa, cuando llegue a juicio, si es que llega a juicio y pasa al siguiente estadio procesal, llegue sin nulidades y llegue limpia, como digo yo. Esta es una parte. La otra parte, dentro del protocolo de las fiscalías, también pedimos que en el caso que existan teléfonos, tengan su informe técnico, solicitamos en una oportunidad ayuda y echamos manos de un convenio firmado con Cava y usamos la UFED, colaboración de Junín, el Gnosis, el I2, las placas fotográficas de los imputados, los seguimientos grabados correctamente que se puedan utilizar luego como elementos probatorios. Asimismo, organizamos mesas de trabajo y planificamos el trabajo semanal, ¿sí?, dentro de la Fiscalía. Esto es, los ayudantes fiscales con la titular y la totalidad del plantel en algunos casos, en otros no,
planificamos qué tenemos para esa semana. No dejamos en ningún momento baches. Procuramos no dejar baches, obviamente, porque esto le da confianza al vecino y esa es otra de las cosas que también tenemos muy en cuenta. La continua comunicación, esto permite la especialización, ¿no? Tener un feedback continuo con el vecino. Ha habido días que se ha formado cola en la puerta de la Fiscalía y realmente son vecinos que adquieren confianza porque ven la cantidad de allanamientos que hacemos y la metodicidad con que hacemos los allanamientos, la continuidad, y la verdad los vecinos empezaron a adquirir confianza. Entonces empiezan a venir porque además les aseguramos, obviamente, el anonimato. A su vez, hemos tenido contactos y tenemos contacto continuo con referentes barriales y con los municipios. Los municipios son fuente de información para la iniciación de nuestras causas, porque los municipios tienen más aún contacto con ese vecino que está continuamente viendo en la esquina que venden o en el kiosco que venden o en la peluquería. Hemos tenido contacto con organizaciones de otro tipo, por ejemplo la OPISU, que es la organización por la cual se está procurando la urbanización de Villa Itatí y en segundo lugar de Villa Azul. Entonces tiene delegaciones en el lugar y esto me permite a mí y a la gente que trabaja conmigo tener continuo contacto con los chicos que trabajan de OPISU y ellos también nos acercan datos de venta de estupefacientes. La profesionalización se pudo llevar a cabo también por esta organización. Pudimos no solo hacer seminarios, cursos, más de uno lo hacemos de A2 o de A3, de personal de la Fiscalía, sino que echar manos a convenios firmados tanto con otros departamentos judiciales como por ejemplo, con Migraciones, con la Procunar. Nosotros con la Procunar hemos trabajado bastante intercambiando datos, porque no nos quedamos, a raíz de esta especialización, no nos quedamos con el último escalón del narcomenudeo. Fuimos por un escalón más. Y ahí hago mío el término que utilizan los chilenos de microtráfico, ¿no? O sea, un escalón y uno más, el último escalón y uno más. Esto es el proveedor de los vendedores locales, de los vendedores barriales. Después discutimos si es federal, si nos quedamos nosotros, eso es en otro plano, ¿no? Pero me parece que es esa franja que queda entre el narcomenudeo barrial o microtráfico y el narcotráfico a nivel internacional. Por lo tanto, hemos tenido dos causas en particular que quiero traer a colación y dar a modo de ejemplo. Uno de ellos se inició como un narcomenudeo en Quilmes y en Berazategui, tenía 2 puntos de venta. Esa vendedora, el personal que intervino, la siguió, llegamos hasta la Villa del Bajo Flores y en la Villa del Bajo Flores incautamos 10 kilos de cocaína en ladrillos perfectamente compactados con su correspondiente prensa hidráulica. Esto realmente fue un impacto bastante importante. Nunca habíamos llegado a tanta cantidad de droga secuestrada en un solo procedimiento. Asimismo, tuvimos, a raíz de una tenencia para consumo, una causa chiquitita, digamos la menos importante, la continuamos investigando, una sola de las 120 promedio que entran mensuales, ¿sí? Te miro porque no sé qué cantidad tienen ustedes. Nosotros tenemos aproximadamente 120 causas de tenencia para consumo mensuales. Una de ellas la continuamos investigando porque teníamos elementos objetivos que nos permitía pensar que iban por algo más. Y no solo encontramos a quienes vendían en Berazategui, no en Quilmes, en Berazategui, sino que también por seguimiento llegamos a Berisso, Departamento Judicial de La Plata, ¿no? Llegamos a Berisso y encontramos precursores químicos. Fue tan importante ese procedimiento, pese a la escasa cantidad de precursores químicos que encontramos,
que esa persona era el último eslabón de una investigación llevada a cabo en Salta. El juez federal de Salta estaba agradecido porque él no podía llegar hasta el último eslabón porque no era local. Y acá vamos con la inmediatez, ¿sí?, que tiene el fiscal local especializado con el barrio y la jurisdicción que le toca. Entonces nosotros cruzamos los datos con Salta, al igual que en la otra causa de los 10 kilos cruzamos los datos con la Procunar, para que la Procunar pueda continuar con una investigación para arriba. Todo esto yo creo que está permitido por la especialidad, porque si no fuera específicamente una fiscalía de narcotráfico o narcomenudeo, no hubiéramos podido tal vez efectuar todos estos desmembramientos de causas y estas conexiones interjurisdiccionales. Por eso yo creo que son más las ventajas que las desventajas de la especialización. Inclusive también creo que como ventaja de la especialización es la centralización de la información. La centralización de la información y la interconexión con otras fiscalías de otros delitos. Porque siempre detrás de un narcomenudeo, un microtráfico, como quieran llamarle, siempre o muchas veces está la conexión con delitos mucho más graves. Esto es un homicidio, este es el robo para comprar, delitos más graves que se pueden cruzar los datos con las demás fiscalías. Hemos cruzado los datos con fiscales de nuestro propio departamento judicial como de otros departamentos judiciales. Por otro lado, yo no soy muy amiga de los números, ¿sí? Pero debo decir que en estos 3 años y medio que estoy a cargo, considero que los números apoyan a esta especialización. Pasamos a tener, por ejemplo, yo tengo solo 3 números, del 2015, 111 detenidos, al 2018, y hago el 2018 porque estos meses son cortos, 255 detenidos. O sea, es exponencial el crecimiento. Hemos secuestrado entre paco, pasta base y cocaína en el 2015 4 kilos, mientras que en el 2018 17 kilos. Marihuana subió poco, 2 kilos, 25 kilos en 2015, 27 kilos en el 2018. Más allá de todo esto, de estos pequeños números, creo que vamos por un buen camino, sobre todo teniendo en cuenta que tanto me ha tocado estar en un seminario invitada por la Procunar sobre delitos de narcocriminalidad transnacional, delitos de narcocriminalidad transnacional. Allí conocimos al fiscal de Ecuador y al fiscal de Colombia. Ellos no solo tienen especialización de narcotráfico, narcomenudeo, sino especialización de delitos transnacionales relacionados con la narcocriminalidad. Por lo tanto, como que fueron por más. Hace como 10 años ya tienen este tipo de especialización. Simplemente, y muy cortito, y ahora vamos con las desventajas. No sé si son desventajas. Yo estaba escuchando al doctor y, bueno, un poco hablaron el tema de la falta de recursos. Creo que la falta de recursos, porque recordemos aparte que la lucha contra el narcomenudeo o narcotráfico no es de una sola pata, no es del fiscal, no es del juez de garantías que nos da o nos da la detención o nos da o nos da el allanamiento. Son varios los actores, ¿sí? Si nosotros allanamos y dejamos un hueco en ese barrio, hay alguien que lo tiene que ocupar, hay necesidades que hay que cubrir, porque si no, vuelven y vuelven. Y tenemos en el cambio de paradigma de los vendedores y de este tipo de delitos, las mujeres que están a cargo de las organizaciones de narcomenudeo, mujeres que luego son morigeradas y vuelven a vender. Esto es una realidad y es algo que notamos e inclusive llevamos números también al respecto. Creo que la única desventaja o deuda que tenemos es
esto de reforzar tanto los recursos humanos. Nosotros somos 9 en la Fiscalía, con un partido de 850.000 a 900.000 habitantes, que es Quilmes, y un partido que es Verazategui de 450.000 a 500.000 habitantes. ¿Se imaginan que hacemos lo que podemos? Yo creo que esto es un punto a ver, como el otro punto a ver también es el tema de los recursos materiales, más UFED, más cromatógrafos, pero bueno, creo que fue tal el crecimiento en las investigaciones de narcomenudeo que superó los recursos existentes. Y me parece que ahí es donde hay que apuntar, ¿no? Más allá de que como Estado, por lo menos hablo desde mí, creo que no estamos dando la debida respuesta al adicto, ¿no? A ese adicto, a ese consumidor que luego se transforma en muchas oportunidades en un trafiadicto, ¿sí? Que pasa a trabajar para esas organizaciones y es captado por esas organizaciones. Y el Estado tal vez no está preparado para darle contención. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En mi caso, yo estoy a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes del 2015. En junio del año 2015 asumimos la gestión de la Fiscalía. Y cuando empezamos a trabajar necesitábamos hacer, o hicimos, mejor dicho, un estudio de las causas que se habían iniciado en los años anteriores para trazar un diagnóstico y trazar objetivos. Y así fue como, de acuerdo a las causas que se habían iniciado, la complejidad de las investigaciones que veíamos nosotros, la cantidad de secuestros, decidimos trazar algunos objetivos que luego, como vamos a ver ahora, tuvieron un buen resultado cualitativa y cuantitativamente. Pensamos, insisto, de acuerdo a lo que habíamos visto en las anteriores investigaciones, utilizar las captaciones de llamada, intervención telefónica como una herramienta sustancial para este tipo de investigaciones. Desdoblar o trazar dos estrategias distintas en aquellas causas donde se investigaban point o búnker en la periferia, en los barrios más alejados de Mar del Plata, y focalizar también los recursos en lo que tenía que ver con las bandas que manejaban esos barrios en general familiares, pero que tienen una lógica territorial que no se había atacado, no se había investigado. También seleccionar la información que llegaba a través de los 911 de los vecinos para priorizar los recursos, que como todos sabemos suelen ser escasos, tener reuniones permanentes también con referentes barriales, ONG, foros de seguridad, generando así también una fuente de información distinta, ajena a la policial, y ahora me voy a referir un poco sobre eso. Y por último, dar un salto de calidad en las investigaciones, para eso requiriendo la cooperación del Cuerpo de la Ayuda Técnica de Instrucción, de ahora en más el CATI, que nos permitió, como van a ver ustedes también, elevar la calidad de las investigaciones y hacer procedimientos de mayor envergadura que los que veníamos trabajando. En el año 2016 hicimos un relevamiento de estos objetivos y vimos efectivamente un salto en todo esto. Por un lado, en el año 2014 habían secuestrado en causas cerca de 200.000 pesos y en el año 2016 secuestramos 1.500.000 pesos. En el año 2014 se habían requerido 4 intervenciones telefónicas en el año y en el año 2016 pedimos 78. La cantidad de domicilios allanados casi duplicó la del 2016 a la del 2014, que fueron, en el caso puntual, 73 domicilios, y este número es importante porque cuando llegue al final y hable un poco de la situación actual, van a ver que ahora también se ha duplicado en un semestre lo que aquella vez hicimos en un año. Entiendo que la especialización es fundamental para trabajar al menos estas temáticas. Hay un libro que se llama Esfuerzos Irracionales, de Colección de Justicia, donde La Rota y Uribe analizan lo que son los delitos complejos en Ecuador, Guatemala, Brasil y Colombia, y ellos trazan una problemática que es justamente la poca efectividad de los delitos complejos. A pesar que hablan de un 34% de efectividad, si bien son delitos dolosos, homicidios dolosos, la nuestra hizo que estamos muy bien posicionados, es mucho menor, casi el 17% la resolución de conflictos favorable al Ministerio Público, y analizan cuáles son las medidas que se tomaron para tratar de achicar esa brecha, ¿no?, entre los delitos cometidos, investigados y los resultados satisfactorios. Y mencionan dos cuestiones. La primera son las fiscalías especializadas y la segunda, vinculadas a unidades que concentren análisis de información de modo transversal. Naturalmente me voy a referir a la primera porque es lo que nos convoca aquí hoy. Hay una cuestión común que me parece que nos trasciende a todas las unidades especializadas, que es la concentración de información. En el caso de Mar del Plata y a partir de la denuncia ciudadana,
ha cambiado la lógica y la concentración de información y cómo llega la información a la Fiscalía y sobre todo quién tiene la información. Sin desconocer, por supuesto, que el universo que no llega a la Fiscalía quizás es mucho mayor del que tenemos nosotros presente. Pero hay 4 cuestiones que me quería mencionar y cómo ha ido modificando esta lógica de acceso a la información por parte de la Fiscalía. Por un lado, naturalmente, el imputado colaborador, ¿no? Pero hay otras cuestiones importantes. Una, la denuncia ciudadana, como decía recién. Esto ha modificado la información, incluso, que la Fiscalía recibe a partir de la Delegación de Drogas Ilícitas. Del 1 de septiembre al 1 de marzo de este año, de septiembre del año pasado, 1 de marzo de este año, se iniciaron casi 350 causas por comercio de estupefacientes. 270 fueron a través de la denuncia ciudadana, 20 y pico a través del 911 o 134 y el resto, muy pocas, de drogas ilícitas. Eso lo informó Drogas Ilícitas, pero significa que ahora Drogas Ilícitas, la división de Drogas Ilícitas, va detrás de la información que nosotros le damos y no esperamos que ellos lo traigan. Esto es importante porque también, junto a la ayuda del CATI, la información que se concentra a través de las escuchas telefónicas, nos permite tener un panorama mucho más complejo y ejercer, en cierta manera, un control sobre la policía, particularmente sobre drogas ilícitas, porque ustedes saben, esta materia, generalmente cuando uno escucha un teléfono se cruza con un montón de otros delitos, con otros investigados en otras causas y demás. También hemos incorporado, de un tiempo a la fecha, otro modo de ingreso que tiene que ver un poco con este punto, que es analizar la información que surge de hechos violentos focalizados territorialmente o geográficamente. En Mar del Plata, en los últimos 3 o 4 meses, ha habido hechos de mucha violencia, en 2 o 3 barrios puntualmente, y lo que estamos haciendo es ir por cada una de las fiscalías de turno a relevar esa información, más la información que nos llega de ONG o que nos llega de los vecinos, de los foros de seguridad, y trazar hipótesis vinculadas al tráfico de estupefacientes y a los hechos violentos. Y una circunstancia más que estamos trabajando ahora, que se da un poco a través del fracaso que hemos tenido con las comisarías, es decir, tratamos de dividir causas más complejas, por supuesto con la Policía Federal, la División de Drogas Ilícitas, y algunas que requieren un tiempo de investigación mucho más breve, 20 días, un mes, no mucho más que eso, hacerlo con las comisarías. El fracaso ha sido rotundo, hemos fracasado con todo éxito, como diría Lelutier, porque de 30 causas que formamos en un mes, solamente 2 de ellas pudimos hacer allanamientos. Por supuesto, esas causas rápidamente se apartan a las comisarías y se da a drogas ilícitas, que incluso es una diferencia que tenemos con Clarisa, no diferencia conceptual, sino de trabajo, donde ella trabaja casi todas las causas con las comisarías y nosotros, por el contrario, solamente el 1 o el 2% trabajamos con las comisarías a partir de este fracaso que hemos experimentado. Que lo podíamos prever, pero bueno, la necesidad también de generar soluciones a los vecinos que acuden desesperados con la temática y los búnkeres y la violencia que se genera a partir de los búnkeres y el consumo de estupefacientes de sectores muy vulnerables, nos llevó a tomar esta resolución. Pero lo que estamos haciendo, en contracara de eso, es ahora oficiar una vez por mes o una vez cada 20 días a las comisarías para que nos digan si en ese periodo han tomado conocimiento de búnkeres o puntos de ventas o point que están funcionando en su jurisdicción. Estamos recién recibiendo los primeros informes y por supuesto que todos, en general, casi todas las comisarías tienen algún lugar para informar. Esa información la tomamos, la clasificamos y después nosotros definimos con cuáles de las fuerzas trabajamos, que en general, y nobleza obliga, debo decirlo, lo hacemos con drogas ilícitas, que de un tiempo a la fecha vienen teniendo no solamente grandes procedimientos, sino grande efectividad en los procedimientos. Estamos hablando de una efectividad casi del 90%. La cuestión actual. Hace aproximadamente 4 meses se sumó un colega a la Fiscalía. Somos 3 hoy fiscales a cargo de la gestión de la Fiscalía de Estupefacientes y esto nos permitió, más allá de la resolución que el doctor Fernández Galero dictó, de materializar esa división entre causas complejas y narcomenudeo que habíamos trazado en el 2015 como un objetivo y realmente ha tenido sus frutos. Se ha generado una mayor cantidad de allanamientos, como le decía, en el periodo que va del 1 de septiembre al 1 de marzo, hemos allanado 96 domicilios, cuando en el 2016, ya siendo un año bastante exitoso, por lo menos para nosotros, habíamos allanado 73 en todo el año. Ha ingresado un número muy importante de causas, esto también tiene que ver un poco con lo que decía Clarisa, con la confianza que se genera en la sociedad a partir de allanamientos de envergadura importantes. Hemos tenido 4 causas en los últimos 3 meses donde allanaron
cerca de 15 domicilios en cada una de ellas, en la lógica esta de atacar a las bandas. Y eso, cuando toma conocimiento el ciudadano a través de los medios de comunicación, genera una confianza y después genera que vengan a la Fiscalía, se generan más causas a través del 911, más denuncias ciudadanas, y también se genera, y esto no lo digo yo, sino lo dicen estos autores, un desborde después de información que es difícil administrar. Brevemente, en estos últimos minutos que me quedan, aspectos negativos. Bueno, yo creo que hay muchos más favorables o positivos que negativos, pero mencionar solamente dos. Uno es que funcionamos como foro de atracción, de que en cualquier lugar, en cualquier expediente, de cualquier jurisdicción, de cualquier competencia aparezca la palabra droga y ya nos llega a nosotros un pedido de investigar. Aparece la palabra droga en un expediente de familia, un expediente administrativo, y ya tenemos una causa para iniciar cuando a veces ni siquiera, o casi nunca, es un delito, o es un delito que se cometió hace quizás 20 años y es imposible naturalmente investigarlo cuando estos delitos investigamos para adelante. Clarisa mencionaba que había 120 causas por mes para tenencia para consumo. Nosotros, y este creo que sí es un factor negativo, que se va a solucionar quizás hoy, porque arranca la implementación a partir de las comisarías que van a cargar las actas de secuestro me refiero. Pero nosotros tuvimos en Mar del Plata, en enero, febrero y en lo que va de marzo, 1.500 causas de tenencia para consumo, lo que generan prácticamente, si pensamos que cada causa lleva 6, 7 minutos para cargarlo, son casi 30 jornadas laborales que se pierden con esas causas para tenencia. Insisto, eso ahora se vería reducido notoriamente a partir de que las comisarías van a cargar estas actas y nosotros tenemos que controlar meramente lo que llegue a la Fiscalía. Y bueno, y por último, entiendo que es importante contar con estas fiscalías. Como propuestas razonables o cumplibles, me parece que es importante contar con una unidad que pueda, como dijimos al principio, analizar los datos de modo transversal, no solamente la información que surge de causas de narcotráfico, vinculadas a aspectos patrimoniales, o conexiones que surgen a través del análisis de los teléfonos, sino también esto que decíamos hoy, vinculado a los hechos de violencia, porque la gran mayoría de los hechos de violencia están relacionados con la narcocriminalidad y realmente tampoco estamos nosotros capacitados. Como decía el doctor Arelo, somos abogados, podemos tener alguna orientación para un lado o para otro respecto de lo que más interesa, pero no terminamos de analizar la información de modo intuitivo. Entonces creo que necesitamos crear unidades que puedan analizar esta información y crear investigaciones, que nos permita además esta temática, generar investigaciones mucho más macro que nos solucionen los problemas que estamos viviendo o que están viviendo los vecinos. Gracias.